Juan Miguel Zunzunegui, licenciado en Comunicación, especialista en Filosofía y Religiones y autor de esta su más reciente obra, El regreso de Quetzalcóatl, una historia sagrada de México. Gracias por esta conversación, Juan Miguel. Ricardo, ¿qué tal? Al contrario, gracias a ti, muy amable. ¿Qué te Encantado. motivó, tú siendo tan joven, recrear este pasaje de nuestra historia, pero sobre todo porque el regreso de Quetzalcóatl? A ver. Bueno, mira, este pasaje de la historia, porque creo que es profundamente desconocido por los mexicanos, toda la parte mesoamericana. Creo que vivimos en una contradicción bien interesante los mexicanos, ¿no? Nos han educado para repudiar en español nuestras raíces hispanas, mentarle la madre al español, decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles. Aparentemente nos sentimos orgullosos de la parte prehispánica y no sabemos nada de ella. Entonces, con el pretexto de Quetzalcóatl, pues te voy a contar pues, toda esa historia. Y bueno, pues se llama el regreso de Quetzalcóatl porque hay que recordar que el mito de Quetzalcóatl, que es además el mito más antiguo, más importante y más vivo de toda Mesoamérica, se empieza a construir por ahí del 1000 antes de Cristo entre los olmecas, llega en su momento máximo en Teotihuacán, pasa por todo el mundo en Nahua hasta llegar a los toltecas, donde se convierte en el príncipe Seacatl-Topitzin Quetzalcóatl, que en algún momento, según su mitología, es derrotado por Tezcatlipoca y entonces Quetzalcóatl se va a las costas mayas, donde se prende fuego, se convierte en el planeta Venus, en la estrella matutina, pero antes de irse promete volver. Entonces, bueno, pues esperamos, se supone que los mexicas esperaban el regreso de Quetzalcóatl, Moctezuma se supone que esperaba el regreso de Quetzalcóatl, los franciscanos inventaron que Cortés era Quetzalcóatl, y bueno, pues es contarte toda esta historia. ¿A qué habría de venir Quetzalcóatl en estos tiempos, oye? A decirnos, a ver, a dirimir la polémica, o bien, digamos, la integración de dos culturas o la resistencia que se dice ahora. No, fíjate que justo, a ver, mis libros siempre están completamente llenos de mensajes de paz y de concordia. Entonces, el Quetzalcóatl que yo te planteo, que en uno de sus significados más profundos es el Dios donde se unifican las dualidades, por lo tanto se dirimen los conflictos. Pues no, es un Quetzalcóatl que viene, pues a ver si logramos superar esta tontería que llevamos haciendo 200 años, Ricardo, que tenemos dos raíces gloriosas, la prehispánica y la europea. Como digo en el texto, somos hijos de dioses en ambos lados del océano, pero tomamos dos raíces enormes y en lugar de fundirlas, las echamos a pelear. Y seguimos discutiendo si somos indígenas, si somos aztecas conquistados, si somos españoles, criollos, mestizos. Entonces, por eso el relato de Quetzalcóatl te voy explicando también, lo voy relacionando con el relato cristiano, con el relato judío, con las mitologías griega, egipcia, persa, hindú, justo para decir, a ver, Quetzalcóatl es la unidad total. Entonces es un mensaje de decir, ya vamos a dejar de pelearnos, ¿no? Nunca hubo, jamás ha habido 500 años de resistencia indígena. Eso ya no lo pongo en el texto porque, bueno, lo escribí antes de que me empezaran a decir estas cosas, pero pues justo es una invitación a que dejemos de echar a pelear nuestro pasado y a que nos reconciliemos con él. Sin embargo, tú te estás ocupando del pasado. ¿Por qué reivindicarlo y con qué propósito, a pesar, y digo a pesar, entre comillas, de esta tu tesis de reconocernos como hijos de estas 12 grandes civilizaciones? Bueno, es que mira, el pasado es una cosa curiosa, ¿no? Pareciera que los historiadores vivimos del pasado, un poco así es. Casi todos los historiadores viven en el pasado, yo no. Creo que el pasado es muy importante para soltarlo y poder vivir en el presente. Pero para poder vivir en el presente y poder tener un futuro, primero tienes que soltar el pasado. Y para soltar el pasado, tienes que perdonarlo. Eso aplica a ti y a mí a nivel individual y aplica a los pueblos, ¿no? Cuando tú tienes problemas individuales que no te dejan salir adelante, si te animas algún día a ir a algún tipo de terapia, pues siempre se trata de sanar tu pasado para poder soltarlo. Y entonces en México llevamos 200 años haciendo que nuestro pasado se conflictúe. Entonces, para poder soltarlo, tener un presente y llegar al futuro, es importante perdonar este pasado. México es un país muy raro donde odiamos a nuestro padre por llegar, Hernán Cortés, y odiamos a nuestra madre, Malintzin, por recibirlo. Y entonces somos un pueblo que se odia a sí mismo. Es curioso, Ricardo, porque estoy convencido que México está lleno de personas que se sienten, sinceramente, muy patriotas y muy nacionalistas,
pero al final hay un discurso de odio contra nosotros mismos en nuestra narrativa histórica, porque es como decir, estoy orgulloso de México, amo ser mexicano, viva México, hijos de su madre, como México no hay dos, pero desgraciados españoles por llegar. Y entonces repudias la mitad de nuestro pasado. Y entonces mi planteamiento es que ese México que amas solo es un producto de tu imaginación, porque el único México que existe, el único México al que puedes amar es este. Y este único México que existe al que puedes amar es resultado de que sí pasó todo lo que pasó, de que sí llegó Colón, de que sí llegó Cortés, de que sí hubo caída de Tenochtitlan, de que sí hubo virreinato. Y entonces, si uno repudia toda esa parte, pues repudias lo que somos. Así como debemos reconocer nuestra nacencia, nuestra proveniencia de Cortés y de Malinche o Malintzin, esto caben, pueden coexistir Quetzalcóatl y Jesucristo. Es una de las tesis fundamentales del libro, Ricardo. En algún momento te voy explicando la mitología de Quetzalcóatl con sus significados profundos, el relato cristiano, el relato hebreo, el relato egipcio, justo para decirte, a ver, aquí hay un fenómeno, ya metiéndonos en la parte mística, sagrada, metafísica, que comparten Quetzalcóatl y Jesús. Lo digo en algún momento del libro, son dos manifestaciones del mismo Cristo. Entonces, sí, a ver, el relato mitológico de Quetzalcóatl y de Jesús son casi idénticos, con el detalle de que Jesús es un Cristo triunfante, como lo fue el Buda, y Quetzalcóatl tiene un mito interesantísimo porque es un Cristo caído, porque mientras Jesús se impone a las tentaciones en el desierto por parte de Satán y el Buda se impone a las tentaciones por parte de Mara, Tezcatlipoca cae ante las tentaciones de Quetzalcóatl cae, sucumbe ante las tentaciones de Tezcatlipoca. Es decir, en ese sentido es derrotado. Y sin embargo, igual que el Buda, igual que Jesús, promete volver a restaurar su gloria. Entonces, efectivamente es el mismo relato. Y efectivamente pueden coincidir como pueden coincidir Guadalupe y Tonantzin. Guadalupe, que además a su vez es una manifestación que viene desde Egipto, que es la diosa Isis. Entonces, claro que pueden coincidir. Lo hermoso de México y de estas dos culturas tan distintas que chocan hace 500 años es que justo son tan distintas que si aprendiéramos a no echarlas a pelear, tendríamos una grandeza que no tiene ningún pueblo europeo, porque al final tenemos una raíz hispana que se hunde hasta las glorias de Roma, el mundo grecorromano, la tradición judio-cristiana, y una raíz tolteca, teotihuacana, maya, que se hunde también hasta lo más profundo de Mesoamérica. Podemos convivir con las dos y seríamos el pueblo grande que estamos destinados a ser si somos capaces de superar el conflicto. Conste que tú lo mencionaste hace dos respuestas. Hablo de Colón, así que te tengo que preguntar cuál tu opinión sobre este engaño de que fuimos objeto, y digo, de que fuimos sujetos, porque nos dijeron que le iban a dar una manita de gato, que la iban a arreglar, y pues resulta que lo secuestraron y se lo llevaron y ahora lo van a poner en quién sabe dónde, y se suple esta estatua de Colón por la cabeza de una mujer supuestamente indígena, aunque muchos en esta polémica coreana la han visto más como alienígena o bueno, y con el debido respeto, no somos racistas, más como una figura africana, en fin. ¿Cuál es tu opinión sobre esta obsesión de acabar con todo lo hispano, aunque Colón haya nacido en Génova, acabar con todo lo hispano y reivindicar nada más nuestras raíces prehispánicas? Pues mira, es que muchas cosas. Una la mencionaste y nadie la ha mencionado, no se lo he escuchado a nadie más que aquí ahora. No es tanto el tema de cambiar a Colón, vámonos a lo anterior. El gobierno nos mintió, ¿no? Porque te quitan la estatua para decir que la van a resanar y de pronto, ay, bueno, pues ya que no la vuelvan a poner. No sé si tú lo sabías, y a ver, yo desde el momento en que la quitaron supe que jamás iba a regresar, porque este es un gobierno mentiroso, pero además porque tenemos esta tragedia de tener a dos alemanas con complejo de mexicas, la doctora Gutiérrez Müller y la doctora Sheinbaum, que, a ver, esas dos mujeres no existirían en México siendo lo que son si Colón no hubiera llegado, como ni tú ni yo ni el 97% de los mexicanos existiríamos. Entonces, Colón es un ser humano despreciable, sí lo es. Era un esclavista y un tratante, sí. Era un asesino violento, sí. Colón era todo eso. ¿No merece un monumento? No, no lo merece. Pero no es un monumento a Cristóbal Colón.
como todos los monumentos en todos los países, y como lo son o lo eran todos los del Paseo de la Reforma, era irte contando la historia de México a través de los monumentos. Y la historia de México implica a Cristóbal Colón. Decía la doctora Gutiérrez Müller que hay que descolonizar la historia. No puedes descolonizar la historia porque cada país del continente americano es resultado de la colonización. No nos tiene que gustar como no nos tiene que gustar la muerte, pero es un hecho contundente, ¿no? Pero la parte perversa, Ricardo, es la manipulación consciente de símbolos, de un grupo que sabe que a través de símbolos controlas la mente humana, pero para vivir en el símbolo vacío, porque quitas a Colón, pones lo que dicen que es una mujer olmeca. ¿Y qué cambió? Nada. ¿Cambió la historia? No. ¿Colón dejó de llegar? No. ¿México dejó de nacer? No. Y lo más importante, ¿las mujeres indígenas de hoy siguen padeciendo injusticias? Sí. ¿Les cambia algo con la estatua? No. Pero te aseguro que hay gente convencida de que se ha hecho justicia. Entonces, claro, olvídate de la realidad. Voy a lograr que te vadas de la realidad drogándote con símbolos vacíos. Eso es lo que nos están haciendo. Y para hacerlo peor, si terminamos de borrar la historia, pero no borramos las injusticias actuales, eventualmente ni siquiera sabremos cuál es la causa de la injusticia, porque has borrado el pasado. Además de que la situación en la que viven los indígenas de hoy no es culpa de Colón y no es culpa de Cortés, es culpa del México de hoy. Pero tenemos un gobierno que decide, a ver, que además es la réplica de Echeverría, que es decir, vamos a echarnos un clavado al pasado, porque nada es culpa nuestra. Nada de lo que ocurre en México es responsabilidad de los mexicanos, es culpa de España. ¿Cuándo vamos a madurar? Pues nunca. Es un discurso de un niño de 7 años, Ricardo. Juan Miguel, créeme que está siendo muy grato y además muy aleccionador charlar contigo. Yo espero que podamos hacerlo más frecuentemente. Cuando tú me digas, yo estaré encantado. Se queda abierto. Pero por ahora te pregunto, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu propuesta? Pues mira, van a encontrar muchas cosas. Por un lado, bueno, van a encontrar toda la historia mesoamericana con tomando como eje Teotihuacán. Te concentro mucho en el mundo náhuatl que nace en Teotihuacán. Van a encontrar toda la historia de Teotihuacán a los mexicas a la llegada de Cortés. Van a encontrar todo el desarrollo del mito de Quetzalcóatl. La parte linda es que van a encontrar los significados místicos, sagrados, profundos de la mitología tolteca, de la toltecayotl o toltequidad. Van a encontrar esta comparación con todas las culturas del mundo para meternos en ese misterio de cómo es posible que todos los seres humanos en su búsqueda de lo divino se cuentan la misma historia. Se van a encontrar la verdadera historia de los mexicas, la que no nos cuentan, en la que son un grupo de seminómadas salvajes del desierto que llegan a conquistar, matar y saquear Mesoamérica, porque eso es lo que fueron los mexicas, un pueblo saqueador que de 3,000 años de historia mesoamericana aparece en los últimos 200 años para conquistarla, someterla y saquearla a grado tal que los pueblos prefieren unirse con Hernán Cortés hasta llegar a que 100,000 indígenas toman Tenochtitlan. Y para terminar, se van a encontrar, como en todos mis libros, una propuesta de paz. Mis libros están llenos de palabras de paz, espero que así lo puedan encontrar, y es una invitación a reconciliarnos con nosotros mismos. Una pregunta historiográfica y muy profunda. ¿Ya está a la venta? Sí, ya está a la venta, está en formato físico en todas las librerías, está en formato electrónico, en ebook, en todas las plataformas, y está en audiolibro, y en audiolibro está narrado por mí. Creo que le eché bastante pasión al narrarlo, entonces el audio creo que les puede valer la pena. Juan Miguel Zunzunegui, de verdad, te insisto, muy, muy grato y aleccionador hablar contigo. Espero que volvamos a charlar de nuevo muy pronto. De verdad, encantado, y de verdad cuando quieras. Gracias, hasta pronto, hasta siempre. Gracias a ti.